Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Otro sábado más, con palabras cristianas, dar en el blanco. Un lindo fin de semana nos ha tocado, así que damos gracias a Dios por ese día, por este sol maravilloso. Damos gracias también a Dios porque se ha levantado el aislamiento y ahí estamos en la fase de distanciamiento, así que les pido que sigamos tomando conciencia, que usemos barbijo, ¿eh? que, que mantengamos el distanciamiento social, que llevemos el alcohol en gel o el alcohol en 70-30 y que podamos disfrutar de la compañía teniendo en cuenta estas precauciones, ya que estuvimos mucho tiempo, hay muchas familias que no se han podido ver, que no se han podido visitar, y bueno, ahora se pueden visitar, se pueden ver, pero mantengamos esa norma, porque para acostumbrarnos, porque por un tiempo largo creo que va a ser beneficioso mantener estas normas. El distanciamiento social, el barbijo, el tema del alcohol en gel, el alcohol 70-30, también se han habilitado el tema de las reuniones hasta 10 personas al aire libre y bueno, eso es beneficioso para como dije antes, para las familias que hacían mucho que no se veían, que no se podían encontrar. Así que le damos gracias a Dios por ese nuevo paso, por ese nuevo avance que estamos teniendo. Así que hoy nuevamente con una palabra, la palabra va a estar en Juan 15, del 1 al 17, un lindo evangelio de Juan con mucha enseñanza, con mucho aprendizaje, todo lo que Jesús estuvo hablando a sus discípulos en su último momento antes de ser crucificado. Así que le damos gracias por eso. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis
unos a otros. Hasta aquí la palabra. Señor, te pedimos que esta palabra sea de bendición. Señor, que el Espíritu Santo, Señor, dirija este devocional, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi corazón para que pueda discernir, para que podamos dar una enseñanza nueva a través de tu palabra, Señor, a la luz de la Escritura, como se dice. Así que te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por el privilegio que tú me das de dar un devocional nuevo cada día, cada sábado, Señor. Y te pido, Señor, que esta palabra toque los corazones de las personas que ven el video, que escuchen el video, Señor, que caiga en buena tierra y que tú, Señor, obres en su vida para que tú seas glorificado, Señor, por la palabra, Señor. Así que te agradezco de corazón, te pedimos, Señor, también paz en los hogares y que sea de bendición esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de hoy. ¿Por qué Jesús elige la vid y no eligió el olivo o no eligió la higuera, que son los árboles que más se nombran en la Biblia, ¿no? Siempre se nombra la higuera por el fruto dulce que da, o por el olivo por el aceite, por la unción, porque servía para dar luz a los hogares, y la vid para hacer el vino, lo que agradaba a los hombres. Buscando y leyendo pude ver que la vid tiene muchas propiedades curativas y son beneficiosas para el cuerpo. Y Jesús es nuestro sanador, es médico de médicos, nuestro restaurador, y es muy, pero muy beneficioso para nuestra vida, el Señor Jesús. Jesús les habla a sus discípulos y les dice: yo soy la vid verdadera. Y este Evangelio de Juan, que es de gran enseñanza, se repite yo soy varias veces. En el versículo 4:26, yo soy el que habla contigo. En el versículo 6:35, yo soy el pan de vida. En el versículo 8:12, yo soy la luz del mundo. En el versículo 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 10:14, yo soy el buen pastor. En el versículo 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En el versículo 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el versículo 15:1 que leímos recién, yo soy la vid verdadera. Y en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el yo soy. Jesús en estas enseñanzas les deja en claro que Dios está en él. Y Jesús no elige la vid porque a él se le ocurre o le agrada esa fruta. Dios ha puesto a Israel, Dios a su pueblo Israel ya lo había señalado como una viña. En Isaías capítulo 5, del versículo 1 al 4. Vamos a leer para Isaías 5. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado, a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Así que en estos versículos, David en el Salmo 80 hace mención
que el pueblo hebreo era una viña. En Jeremías 2:21 la Biblia dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? En estos versículos podemos ver cómo Dios eligió al pueblo hebreo como buena viña, escogida, apartada. Sin embargo, no dieron buenos frutos. Al contrario, dieron frutos silvestres, agrios, malos. Y Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es una persona sin mancha, pura, sin pecado. Es el Hijo de Dios. Por eso es la vid verdadera. El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En esta enseñanza hay una metáfora que a veces muchos confunden. Llevar fruto no es llevar gente a la iglesia y estar sirviendo en la iglesia, o estar haciendo cosas para la iglesia, o mayormente se lo confunde con eso, ¿no? Con que tenés que traer gente a la iglesia para dar fruto, para tener fruto. Los pámpanos o ramas, como dice en otra versión, deben dar frutos, pero no cualquier fruto. Debemos dar buen fruto, agradable, dulce. Y ese fruto somos nosotros. Y Dios quiere, y Dios, que es el labrador, el que cuida la viña, quitará al que no dé fruto. Al que no se vea a Jesús reflejado en él. Y limpiará y podará otras ramas, otros pámpanos, para que den más fruto. Y esa limpieza, esa poda, es a nosotros. A medida que busquemos más de Dios, Él nos quitará el orgullo, los celos, las envidias. En eso es cuando Dios dice que limpiará para que llevemos más fruto. Para que cada día se vea a Jesús reflejado en nuestras vidas. Y el fruto es lo que está en Gálatas. Por eso no es las personas que nosotros llevemos. El fruto es lo que está en lo que Pablo escribió en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto. Entonces, lo que Dios está haciendo, que es el labrador, es limpiarnos para que esos frutos del Espíritu se vean reflejados en nosotros. Eso que tenía Jesús se vea reflejado en nosotros. Y el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Somos limpios por aprender la palabra, por estudiar la palabra, por buscar en la palabra lo que Dios quiere decirnos. Dios nos va podando, nos va limpiando a través que nosotros estudiemos la palabra, aprendamos la palabra. Hay en este mismo evangelio, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, Pedro le dice que él no quería que lo lave, que no le permita, y él le dijo que lo lave toda la cabeza, que le lave todo. Y Jesús le dice que él ya está limpio, que solo le iba a enseñar, que le iba a dar una enseñanza con el tema del lavado de pies, pero que él ya estaba limpio por toda la enseñanza de ese tiempo que le había dado Jesús a los discípulos.
El Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, esa limpieza que nos da a través de la palabra, nos va limpiando el interior, nos va limpiando nuestro corazón y podamos dar ese buen fruto, es tener eso que Jesús tenía. En Mateo 23:26, acá Jesús le dice a los fariseos, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y de eso se trata la limpieza. La palabra nos limpia por dentro, la palabra nos hace otra persona y nos prepara para enseñar los frutos del Espíritu, lo que Jesús nos enseña a través de la palabra para que nosotros lo transmitamos, lo podamos enseñar a otras personas. En Juan 13:10 dice así, dice, Jesús le dijo, esto es lo que yo les decía antes, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, porque sabía que uno le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Esto hace alusión de Judas, de que a pesar de que estuvo 3 años y medio caminando con Jesús, la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, no lo limpiaba por dentro, no lo hacía un buen discípulo. Y eso a veces pasa en las iglesias, que nosotros vayamos a la iglesia, que nosotros estemos cantando una alabanza, dando aleluya y cumplamos a rajatabla todos los cultos, presenciemos todos los cultos, no quiere decir que seamos limpios. Somos limpios si la palabra entra en nuestro corazón, si la palabra nos limpia nuestro corazón y esa limpieza interior se va a ver reflejada en nosotros. Y en los siguientes versículos, para mí, de esta enseñanza está la clave de la metáfora que Jesús le estaba enseñando. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Que permanezcan en él, como las ramas pertenecen al árbol, para que la savia de ese árbol fluya a través de las ramas, a través de los pámpanos, y puedan dar fruto, tengan esa conexión, esa comunión. Así tenemos que estar conectados con Jesús. Nosotros solo no podemos hacer nada, no podemos, por más que agarremos la Biblia y nos pongamos en una plaza a predicar, si no tenemos esa conexión con Dios, si no tenemos esa comunión con Dios, de nada sirve, no sirvió, porque, a ver, una rama sola no da fruto. Cualquier rama de cualquier árbol frutal no da fruto si no está enlazada, si no está aferrada al tronco, a donde le va a fluir, lo va a nutrir de la savia de ese árbol para poder, esa rama, poder ser enriquecida de esa savia y poder dar buen fruto. La palabra, si nosotros solos no podemos hacer nada, como decía, la palabra no tiene peso. Nuestras oraciones no llegan al cielo si no estamos conectados con Dios. Ninguna rama o pámpano da fruto por sí sola. Si no está aferrada al tronco, la savia fluye a través del tronco hacia las ramas y así puede dar buen fruto. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, Jesús, vosotros los pámpanos, nosotros somos las ramas. El que permanece en mí, si nosotros permanecemos en Jesús, y yo en él, y Jesús en nosotros, éste puede llevar mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer alejado de Jesús. Nada.
De nada sirve si nos alejamos de Jesús, por más que sepamos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, nada podemos hacer si no tenemos esa conexión con Dios, si no tenemos esa comunión con Jesús, nada podemos hacer, de nada sirve. Nosotros estamos en comunión con Jesús en oración, estudiando la palabra. Nosotros, el fruto, podemos crecer, podemos ser de ayuda a otros, podemos ser buen testimonio porque Jesús está en nosotros. Porque como decía, en los frutos del Espíritu, como termina el versículo 23, dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y no hay ley porque es de Dios mismo que vienen esos frutos. Y para recibirlos necesitamos permanecer en Jesús. Pablo escribe en Gálatas 2:20. Escribe Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que quiere, es lo que es la enseñanza, que vivamos juntamente crucificado con Cristo, y no vivir ya nosotros, sino lo que Cristo vive en nosotros. El versículo 6 dice así: el que en mí no pertenece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los que echan, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si no permanecemos en Jesús, por más culto que presenciemos, por más aleluya, por más silla que calentemos, por más años de iglesia que tengamos, vendrá la poda. Y es Dios, que es el labrador, el que cuida la viña, y nos echará fuera, como dice la palabra, y nos secaremos, porque si nosotros vamos a la iglesia, vamos para escuchar una palabra, vamos para alabar, vamos para agradecer a Dios, pero también tenemos que instruirnos en la palabra, tenemos que aprender la palabra, y eso es lo que nos va a dar, la palabra es ese alimento, esa savia que nos va a dar para que nosotros podamos permanecer en Jesús y vivir lo que Jesús vivió. Nos vamos a secar por no alimentarnos de la palabra, como decía, de esa savia, como decía, y para qué sirven las ramas secas, para hacer fuego y arder. Y esto muchos hacen alusión al infierno. Entonces, Jesús quiere que nosotros crezcamos en el Evangelio, crezcamos en la palabra, que estemos aferrados a Él, que aprendemos a depender de Él, para que podamos servirle. Nosotros como cristianos estamos para predicar el Evangelio, pero tenemos que aprender la palabra, tenemos que buscar de Dios, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que estar alineados a Dios, tenemos que aprender a depender de Él. El versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto no es, yo le pido y Dios me da, y yo le pido y Dios me da, y yo le pido y Dios me da. Es estar en comunión con Dios, es permanecer. En estos versículos, 7, 8 versículos, la palabra permanecer aparece 6, 7 veces, para que entendamos, se la repite Jesús a los discípulos, para que entendamos que tenemos que permanecer en Cristo, que permanecer en Jesús, estar en comunión, en intimidad, en estudiar, en meditar la palabra, estar en oración. Si tenemos todas esas cosas, buscamos todo eso en oración, lo buscamos estar en comunión, meditando la palabra, estudiando la palabra, vamos a entender la voluntad de Jesús.
Y ahí todo lo que pidiéremos, Jesús nos dará, porque vamos a estar alineados a su voluntad. Y eso no es pedir todo lo que pidamos, Dios nos va a dar. Tenemos que buscar de Dios para entender su voluntad, porque a veces nosotros pedimos y pedimos mal. Pedimos lo que no tenemos que pedir. Y entonces Dios no nos da. Y como Dios no nos da, nos enojamos porque Dios no nos da. Y Dios nos da otra cosa y nos enojamos porque Dios nos dio otra cosa. No nos dio lo que nosotros pedimos. Pero si buscamos en oración, estamos en comunión con Dios, entendemos su voluntad, vamos a entender por qué lo que nosotros pedimos no lo dio y nos da otra cosa para ver lo beneficioso de eso que Dios nos está dando. En Juan 14, 12, 13 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que nosotros pidiere, todo lo que nosotros seamos de testimonio, la gente se va a glorificar a Dios por lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos un instrumento. Eso es lo que Dios busca, lo que Jesús busca. Acá, en esta metáfora, busca que permanezcamos en Él para que seamos buen fruto. Demos esos frutos del Espíritu para que seamos instrumentos para poder ayudar a otras personas. Y todo lo que pidiéremos para ayudar a otras personas, Dios lo va a hacer y se va a glorificar el Padre, se va a glorificar Jesús. Porque todo lo que nosotros pidiéremos, porque permanecemos en Jesús y pidiéremos para alguna alma necesitada, para alguna oración de alguien que necesita algo, Dios se va a ver glorificado en esa petición. El versículo 8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esa permanencia en Jesús nos conduce a ser buen fruto para glorificar a Dios. Es un poco lo que venía diciendo. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, para que sea exaltado, el Padre. Gálatas 1:24, ¿qué escribió Pablo en Gálatas, en el primer capítulo de la carta de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 24, y glorificaban a Dios en mí, porque él hizo un cambio, empezó a predicar el Evangelio, hizo un cambio radical, y todos se asombraban porque decían, ¿cómo? Él no era el que nos perseguía, y ahora está predicando el Evangelio, y todos se glorificaban se glorificaban en Dios de lo que Pablo predicaba. Esto lo escribió Pablo en su epístola de Gálatas. Todo lo que él enseñaba el Evangelio, ellos daban gloria a Dios. Pablo fue un muy buen fruto. Pablo es un ejemplo, siempre lo digo, no me voy a cansar de decir que Pablo fue el mejor discípulo, de cómo permanecía en Jesús, con qué amor, con qué fidelidad. En la segunda carta a los Corintios, Pablo escribe lo siguiente. Dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 9. Esto es para que uno no se vanaglorie, no diga porque yo soy el que hago las cosas y Pablo entonces le escribe a los Corintios esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le rogué al Señor que lo quite de mí.
3 veces le pidió que le quite esa molestia, ese dolor, esa dolencia. ¿Y qué le contestó Jesús? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo que dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo digo que Pablo es el mejor ejemplo, porque él fue una persona que venía de perseguirlo, de ser una persona mala, y cuando Jesús lo tira, Dios lo tira del caballo, y él le dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Él cambia radicalmente, y él le enseña acá en esta carta, en esta segunda carta a los Corintios, de que no hay que vanagloriarse, de que no hay que enaltecerse uno, sino es Dios el que se tiene que enaltecer. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Bástate, Dios ya nos salvó por gracia. Por gracia somos salvos. Y por eso, solamente por eso, tenemos que dar gloria. Y por eso tenemos que dar la palabra, y por eso tenemos que permanecer en Jesús para dar buen fruto y no vanagloriarnos nosotros, exaltarnos nosotros, sino que a través nuestro, de esa enseñanza que Jesús nos da, se glorifique a Jesús en el pueblo, en la gente. De eso se trata, de menguar nosotros y que Jesús crezca en nuestro espíritu. Y el versículo 9 y 10 dice así, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Debemos permanecer en su amor, siendo obedientes a su palabra, para que el amor que Jesús tuvo con Dios, ese mismo amor se vea reflejado en nosotros, hacia las personas, hacia los hermanos. Esto es lo que Jesús nos pide, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ama, porque Él nos eligió, Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, para que nos aferremos a Él, para ser de bendición a otros, llevar una palabra, predicar el Evangelio y ser buen fruto para la gloria de Dios. ¿Qué dice acá? Porque si permanecemos en su amor, Él nos ha elegido como amigos. ¿Quién no quiere ser amigo de Jesús? ¿Quién no quiere ser amigo de Jesús? Y para ser amigo de Jesús debemos permanecer en su amor. Porque dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Paz, bondad, benignidad, paciencia, gozo, templanza, mansedumbre. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Hasta aquí la palabra, pero me gustaría cerrar con algo que ayer vi, una prédica de Itiel Arroyo, y hablaba de Sansón, que Sansón no se dio cuenta que el espíritu se apartó de él, y él no se dio cuenta. Y para comprender un poco más por qué tenemos que permanecer en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a encontrar, en el capítulo 1, versículo 32, vamos a encontrar esto que dijo Juan el Bautista.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y así Jesús dio toda la enseñanza durante esos 3 años, porque él permaneció aferrado al Espíritu Santo que Dios hizo descender del cielo. Y como dije más adelante, la clave es permanecer en Jesús, permanecer, porque Jesús permaneció, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Así también nosotros debemos permanecer en Jesús, dar buen testimonio de Cristo, no para vanagloria nuestra, sino para que Dios se gloríe. Y como dije, voy a tomar el ejemplo que dio Itiel, y él dio el ejemplo de cómo el Espíritu Santo en modo de paloma descendió y permaneció sobre Jesús. Entonces yo los invito a que esta noche, cuando hagamos la oración, esa oración que hagamos cotidianamente en la noche, pongamos un pañuelo sobre nuestro hombro, como si fuese el Espíritu Santo que esté posando en nosotros, para que nos aferremos a Él, para que permanezcamos en Él y para que hagamos todo conforme a lo que el Espíritu quiere, para saber como simbolismo, lo hagamos, no lo tomen como, no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta mal, ni nadie se ponga mal, simplemente que cada cosa que hagamos en nuestra vida, pensemos que el Espíritu Santo esté en nuestro hombro, en nuestra espalda, como estuvo con Jesús, y que no hagamos cosas que constricten al Espíritu, para que podamos permanecer en Él y no seamos esa rama que Dios, que es labrador, la quite de la vid, la tire como rama seca. Entonces, pensemos cada vez que vamos a hacer algo, que vamos a tener una discusión, una confrontación, o que miremos algo que no corresponda a lo que Jesús quiere, o tengamos una actitud que no sea que a Jesús le agrade, que pensemos que Jesús está ahí en nuestro hombro, que nos está mirando, y que nos arrepintamos y que nos aferremos a Él para que esa savia entre en nuestra alma, para que esa sabiduría de la palabra entre en nosotros y podamos dar buen fruto. Espero que sea de bendición esta palabra, que se haya entendido, que no vuelvo a reiterar, no quise ofender a nadie con eso pero lo hice como algo práctico para entender cómo tenemos que vivir el Evangelio, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, pensar que tenemos ese Cristo en nuestro hombro, que lo tenemos acá, y nosotros hagamos algo y nos arrepintamos y no lo hagamos, para que Dios no nos, como dije antes, no nos corte como rama seca, como pámpano que no sirve. Así que le doy gracias, espero que sea de bendición esta palabra. Voy a hacer una oración y después voy a cantar la alabanza, porque me olvidé de cantar la alabanza que un hermano la pasó en un grupo, y la verdad que a mí me gustó mucho, me llegó al corazón. Así que, pero espero que esta palabra, que este entendimiento de por qué debemos ser frutos, por qué debemos dar frutos, no por la gente que nosotros podamos llevar a la iglesia. Dar fruto es los frutos del Espíritu.
enseñar la palabra con esa paz que enseñaba Jesús, con esa paciencia que tenía Jesús, con esa templanza que tenía Jesús, con esa benignidad que tenía Jesús, con ese gozo que tenía Jesús, con esa mansedumbre que tenía Jesús. Porque no hay ley que nos enseñe eso, sino la palabra. La palabra nos va a enseñar eso. Así que espero que sea de bendición esta palabra. Como dije, Señor, hasta aquí la palabra de hoy. Hasta aquí la enseñanza. Te doy gracias por este día. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza nuevamente, por este devocional. Te pido, Señor, que tú estés en cada hogar, en cada corazón, Señor, en cada familia, que les dé paz en su corazón, que le des entendimiento, Señor, en la palabra, Señor, que busquen de ti, que busquen esa comunión, para que se aferren a ti, Señor, como esa rama que se aferra al árbol, para que la savia corra a través de ti, corra a través de ellos, como río de agua viva que dice la palabra. Así tiene que correr la savia, Señor, como río de agua viva, esa savia, esa palabra, ese entendimiento tiene que correr para que podamos dar buen fruto, para que podamos dar mucho fruto, para que podamos estar alineados a ti, para que podamos entender tu voluntad, Señor. Te damos gracias por eso. Voy a hacer la oración que hago siempre, esa oración que salva vidas, Señor, que dice así: Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como Señor y Salvador, perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy, me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna. De eso se trata el Evangelio, de que Jesús nos dio la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, así, a través de estar aferrado a Cristo, a través de estar como ese pámpano, como esa rama agarrada a la viña. Vamos a ser una nueva persona, renovada, transformada, día a día, porque el Evangelio se trata día a día, Señor, en el reconocimiento de tu verdad, en el reconocimiento de tu verdad. Que la gloria sea para ti, Señor, por Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice así. Gracias por estar ahí, gracias por otro día más, gracias por escucharme. Dios los bendiga mucho y vamos a cantar esta alabanza. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que contaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Él sigue aquí, sigue aquí,
sigue ahí en tu casa, Él sigue ahí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que corría conmigo hasta el final, porque prometió la obra termina. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Gloria a Dios por esta alabanza. Así que bueno, le doy gracias por estar ahí del otro lado. Compartan aquellos que a los amigos que tengan, compartan la palabra, porque la palabra tiene que ser compartida, tiene que ser derramada. Así que le doy gracias por este día, por otro sábado. Nos encontraremos el sábado que viene, si Dios quiere, en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábado, 18 horas. Dios los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Chao.